Si comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Miércoles 15 de junio de 2016, estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones. Vamos hasta las 2 de la tarde, estamos con el abogado Ricardo Malano, con el doctor José Pablo da Pena y con el doctor Eduardo Corrado, que va a hacer la apertura y la editorial que todos los miércoles nos acostumbra a hacer. Buenas tardes, queridos oyentes. Y sin duda que hoy una editorial nos tiene que llamar sobre todo a la reflexión y a los homenajes, ¿no? Por ejemplo, ayer se cumplieron 30 años de la desaparición física de Borges, que sin duda en sus libros dejó muchas cosas para pensar y seguir analizando, y muchas cosas actuales. Si leyéramos alguna de las frases de Borges, encontraríamos frases para la polémica. Como decimos siempre nosotros, la polémica sirve para encontrar lo que los humanos creen que es la verdad. Nunca es la verdad definitiva, sino la que nosotros, cada uno de nosotros, cree ver. Por otro lado, hoy se cumple 100 años. Salgan, que le puso música a varios tangos, los interpretó, por supuesto, y filmó en el 2008 una película donde le pone música que se llama Café de los Maestros, casi como un homenaje a nuestro programa. Si nos refiriríamos a la historia, nos trasladáramos al 1600, aparece un personaje famoso en la historia de la Marina, que es el conde de Ventimiglia, que fue más conocido como el Corsario Negro. Corsario Negro, por supuesto, elegía alguna isla siempre para guardar sus cosas y reflexionar. Y en la misma época en Europa se construyen grandes castillos y grandes monasterios. Sin duda, también para guardar cosas religiosas y para reflexionar. Cualquier parecido que tenga con la realidad actual es un simple parecido. Las reflexiones son a cargo suyo, señores oyentes. Can you tell me how much you missed me? When the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the poor side of town. To him you were nothing but a little plaything. Bueno, después de la apertura y la editorial del doctor Eduardo Corrado, especialista en economía, en Café, Finanzas y Reflexiones, te damos la oportunidad de comunicarte con nosotros. 52 54 23 53 52 54 23 53, ahí puedes dejar tu mensaje. Recordamos que la línea B de subte, por una medida de fuerza gremial, está interrumpida, como bien nos asesoraron todos los que intentaron viajar hoy a la mañana, y ahora entiendo, y eso explica
¿por qué tardé tanto en venir? Porque hice un recorrido paralelo a la línea B de subte. Ahora entiendo por qué estaba todo colapsado. Sí, acá Martín, cuando esperó 2 horas el subte, se dio cuenta que quizás no venía. Y empezó a sospechar. A las 2 horas y media empezó a sospechar en la estación de subte. Dijo, hace 2 horas y media que estoy esperando y no hay nadie acá. Me parece que hay algo raro acá. Bueno, yo lo que hoy escuché... Con su agudeza, con su suspicacia, con su inteligencia, se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Bueno, cuando entré acá, el doctor Dapena me dijo, está cerrado el subte porque están buscando cosas bajo tierra por todos lados. Entonces pensó que era por alguna detención posible en la línea B. Yo ayer hablaba justamente, cuando uno era chico, viste, siempre jugaba a encontrarse un tesoro de algún pirata de la tierra, escondido. Uno cavaba y dice, qué suerte, por ahí cavo y doy con un cofre escondido, algún tesoro. Bueno, todo esto de ayer me da pie para no perder la esperanza, aún siendo grande, ¿no? En algún momento puedo cavar y encontrar alguna bolsa de dinero, ¿no? Esta crisis, en este caso una crisis de corrupción, pero siempre dejan algunas anécdotas. Me quedo más tranquilo sabiendo que la FIP tiene perros detectadores de dólares. Pero eso estaban desde que se instaló el cepo, ¿te acordás que estaban en las fronteras de manera tal de evitar en ese momento que los dólares fuesen enviados al exterior para detectarlos, ¿Y ¿no? qué serían? Pero nunca los aplicaron entonces para... ¿Pero serán perros criollos? Con el nylon, ese con el termosellado. El dólar lo detecta si vos no lo metiste en el termosellado. Si lo metés en el termosellado, el olfato del perro no lo llega a detectar. Claro. Salen a subasta 2 perros. Especial para nuestros oyentes. Claro. Salen a subasta 2 perros para recorrer los mismos lugares que recorrió Casanelo, a ver si tenemos más suerte y mueven la cola en algún bulto. Por los rumores, lo que se menciona parece dar la impresión de que ese dinero vino desde Santa Cruz, o sea que habría que irse con perros. Eso está bueno, ¿viste? Como los que andan en la playa, esos que andan con detectores de mentales, que andan tratando de encontrar cosas en la playa. Bueno, uno se puede ir con un perro por algunos lugares. A mí lo que me preocupa es que esto de cómo y dónde estaba la plata puede distraer un poquito de lo que pasó, porque se habla mucho más, o se hacen más chistes y comentarios acerca de las palas y de dónde estaba enterrado que lo que pasó en sí. Es bastante preocupante lo que pasó. Bueno, pero para eso que haya estado en un convento, hay como mucha impunidad, mucha cosa que ahí se está yendo para el lado del chiste, más allá de... En definitiva, siempre la risa revela, en el caso de algo crítico, revela la dificultad de la persona para aceptarlo y generalmente escapa por el humor. El humor es una gran puerta que lo saca de la locura al ser humano. Y el humor de alguna forma también lo que hace es disimular el miedo. No nos recordemos que mucha gente durante mucho tiempo tuvo miedo de hablar, miedo de decir las cosas, no porque hubiese un Estado que no fuese derecho, pero de alguna forma alguna gente tenía miedo de recibir alguna inspección de la FIP, de recibir algún tipo de represalia por decir cosas que a veces no eran del todo apropiadas. Es decir, el miedo, la risa es el mejor remedio contra el miedo. La mejor forma que uno tiene de sacarse el miedo de encima es imaginar a alguien al cual uno le teme en una situación ridícula. Y creo que de alguna forma esto de alguna forma ridiculiza ciertas cosas que que nos estaban, que en otro contexto hubieran sido quizás no interpretadas de esa manera. Sí, lo que dijo Martín habla de la necesidad de la risa como para evadirse de una realidad que a la comunidad la supera, porque estos hallazgos de bolsones de dinero, más allá de que suene grotesco e inclusive anticuado el método del robo, yo creo en la época cibernética, pero contrasta con el 1,5 millones de pobres que se agregó a los que ya estaban desde principio de año hasta aquí. O sea, ese 1,5 millones de pobres contrasta con esta realidad de bolsones de plata corrupta o no corrupta, claro, mínimamente mal manejada, mínimamente habiéndole perdido el respeto al dinero con lo que cuesta ganarlo. Es decir, todo eso golpea en la conciencia, me parece, de nuestra comunidad contra 1,5 millones de pobres que se sumaron en este último año, que debemos tener 10 millones de pobres a nivel país, o sea, un número siempre desorbitado. Claro, por supuesto, lo que pasó en Estados Unidos golpea las elecciones de Estados Unidos y golpea el tema financiero de Estados Unidos, y ver el resultado, esta mañana las encuestas ponían a Trump por encima de Hillary Clinton, estaban 45-42 esta mañana, puede ser que en cualquier momento esto cambie, y veremos cómo influye también en las elecciones
de Estados Unidos si Gran Bretaña se va de la Unión Europea. Y respecto de lo que señalás, Eduardo, sobre el tema de Trump, acá lo que voy a comentar lo puede hacer mucho más fundadamente da pena, pero un columnista del Cronista Comercial hoy comenta respecto de la potencial salida de Inglaterra de la Comunidad Económica, dice que los ingleses están pensando de alguna manera que están en un país invadido de musulmanes, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, toda esta situación de estar enganchado al carro del mercado común europeo, trazando las políticas desde Bruselas, las políticas inmigratorias, la política de la prestación de asistencia a esos inmigrantes, va generando una actitud de reacción que creen que en Inglaterra va a concluir por la separación, ¿no? Es decir, hay una tendencia a la separación más importante que a la permanencia. Y hay que tener en cuenta que los ingleses fueron los últimos en entrar en el mercado común europeo, van a ser los primeros grandes que se retiran. Ahí hay una lucha siempre tácita entre Inglaterra y Alemania, ¿no es cierto? Es decir, una puja, una competencia, intereses económicos enfrentados, ¿no es cierto? También a Inglaterra le debe resultar poco gratificante que sea Alemania la que trace las grandes políticas económicas de la comunidad. Pero en cierta forma hay un punto que es importante. Hay algo que no comparte Gran Bretaña con el resto de la comunidad europea, es la moneda. De hecho, la Comunidad Europea, la Unión Europea tiene el euro, mientras que Gran Bretaña mantiene la libra. Y eso le da una facilidad, una posibilidad de independencia desde el punto de vista de la política monetaria que no tiene el resto de los países. Es decir, en el contexto de lo que sucedió en el año 2008-2009, si España hubiese tenido la peseta, se hubiese devaluado la peseta. Si Grecia hubiese tenido la dracma, se hubiese devaluado la dracma. Pero el problema en esos momentos era que no existía ese mecanismo de amortiguación. Gran Bretaña lo tiene, con lo cual, en cierta forma, el aspecto... Alguien me comentaba cuando estuve el mes pasado en Gran Bretaña, también que tuve la chance de poder dialogar con gente, de que no ha sido del todo mala la Unión Europea también para Gran Bretaña, más allá del hecho de que tiene la posibilidad de mantener la libra, pues se han introducido cambios en Gran Bretaña que de otra manera no se hubiesen introducido. Y eso sucedió un poco con España también. España pudo llevar adelante grandes cambios gracias a que pertenecía a la Unión Europea y que los políticos tenían el respaldo externo de tener que hacer esos cambios para poder pertenecer. Si no, hubiese sido muy difícil que España hubiese podido mantenerse en el tiempo dentro de la Unión Europea, porque bueno, son al igual que Grecia, al igual que Portugal. Es decir, a veces esa presión externa o ese condicionamiento externo ayuda a tomar decisiones que de otra manera serían un poco más difíciles. Gran Bretaña no tiene ese problema porque tiene la libra. En realidad el gran problema que tiene Gran Bretaña es la inmigración, a lo que está de alguna manera asustada. 42% de la gente, escuchaba unas estadísticas, no sé si serán ciertas, pero 42% de la gente que vive en Londres no nació en Londres. Ni siquiera en Inglaterra. Eduardo, si hubiese nacido en Londres, nació en Inglaterra. Bueno, lo que pasa es que Eduardo es extremadamente regionalista. Claro. Yo sé como los que nació en Buenos Aires. ¿Cuántos porteños hay realmente en la ciudad de Buenos Aires que nacieron en la ciudad de Buenos Aires? Muy poquitos. No son tantos. No son tantos. No llegan al millón. Tiene una población de 3 millones Buenos Aires, pero no llegan al millón. Lo que nacieron, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Lo que vos decís, que no sabemos si son argentinos o no. Sí. En un momento Buenos Aires no se considera muy parte de la Argentina. Lo que señalás vos y da pena. También se vivencia como país ocupado gente que vive en París, parisinos de París, como yo digo, auténticamente parisinos, te comentan que se sienten en una ciudad invadida. Creo que es mucho más esa sensación en París tal vez que en Londres, por la personalidad inclusive. Ayer Italia tomó una determinación, que los que sean italianos nativos o hijos de italianos puros tienen un viaje gratis a lo que fue la ciudad libre de Trieste. Para tratar de que alguno... Hay que ser hijo nativo, hijo o nieto de familias italianas, así que tu papá y tu abuelo hayan sido italianos, o tu abuelo y tu mamá, una cosa así, una mezcla de dos por lo menos, para poder ir. Te dan un viaje a Trieste para tratar de repatriar algunos de los antiguos, porque ellos creo que se rigen por el derecho a la sangre,
italiano si te consideran italiano por la sangre de donde provenís. Bueno, el gobierno israelí tiene un plan histórico, al ser minoría poblacional en la zona sobre todo, que de los impuestos de un trabajador, y los trabajadores lo pagan alegremente porque ven que eso vuelve, el impuesto le vuelve en esa promesa, tiene un pedazo del impuesto muy grande para promover que la gente se vaya a vivir ahí, y cualquier persona descendiente de israelí o de la comunidad judía que haga ciertos trámites puede obtener por muy bajo precio, y no te digo sino gratis, ir a conocer el lugar, ir a ver las instalaciones, digamos. Y además tienen programas de que si una familia, como pasó en el 2001, está decidida a irse, hay oficinas en las cuales vos vas y ellos durante 2 años te ayudan, te buscan departamento, te buscan trabajo, con la obligación, y esto se cumple, de que vos vayas durante 2 años a estudiar idioma, y además idioma laboral, para que vos puedas no solo insertarte, trabajar 2 meses haciendo, no sé, changuitas o de cualquier trabajo no calificado, y después no quieras aspirar a más y que te alcance con eso. Entonces te obligan a tomar ciertas obligaciones, ¿no? Pero bueno, se cumple y anda bien. Ahora, esto del tema de que los bancos centrales del mundo, ante la posibilidad que Inglaterra se vaya de la Unión Europea, empiezan a tomar precauciones, ¿no? Y toman líneas recíprocas de intercambio de divisas. ¿Cómo va a influir en la cotización futura, por ejemplo, de la libra, del dólar, o no va a influir para nada? No se sabe, es algo que no se sabe. Estando tan empatada la votación, el 23 de junio es la votación por el referéndum, por la posibilidad de salida de Gran Bretaña. Pero recordemos que Gran Bretaña tiene su propia moneda, con lo cual eso amortigua mucho lo que es el efecto que puede llegar a tener sobre las divisas. Una cosa es el caso de Grecia en su momento, que planteó la salida de la Unión Europea, y eso hubiese significado que Grecia tuviese que emitir dracmas, porque ya no iba a estar habilitada para utilizar los euros, al menos no como moneda propia. Pero el caso de Gran Bretaña tiene la libra, entonces en ese caso no afecta de manera significativa los contratos financieros, pues ya están denominados en libras, los swaps o cualquier otro tipo de contrato. Y los países de la línea del Mediterráneo, como Italia y España, ¿no? Sí. Para tomar los más conocidos, ¿se van a sentir afectados si se va a Inglaterra de la Unión Europea, o los va a favorecer en el comercio? Yo creo que se va a sentir afectado. Es decir, no es bueno para una Unión Europea que uno de sus socios se vaya. ¿Podemos resumir brevemente cuáles son los puntos más importantes por los cuales Inglaterra se quiere retirar? Los ingleses sienten, al menos resumidamente, como para que se entienda por qué de repente... Son aspectos políticos, no aspectos económicos. Cuando alguien se quiere retirar de una unión de estas características, es porque siente que está dando más de lo que recibe. Exactamente. Entonces esa es la sensación que tienen los ingleses, que están dando más de lo que reciben. ¿Pero hubo alguna gota que rebasó el vaso? No sé, no estoy allá como para definir por qué se llamó el referéndum, pero la sensación es esa, es decir, que se contribuye quizás a una Unión Europea que no le proporciona. Claro. Desde el punto de vista de los que son separatistas, porque está dividido, está mitad y mitad. Claro. Hay mitad que quiere mantenerse. Dice, según escuchaba ayer a otros analistas, los más jóvenes quieren mantenerse en la Unión Europea, mientras que los más grandes, los mayores, quieren salirse, son más nacionalistas y quieren salirse de la Unión Europea, en promedio, ¿no? Me da la sensación de que es parecido a lo que pasaba con Barcelona y con Cataluña, esto de que Barcelona hace el análisis de cuánto aporta a todo el país, cuánto recibe, qué le pasaría a España si se retira, y le dan que los números... Por eso las uniones de estas características son uniones de tipo político. Es lo mismo que puede pasar en Argentina también, que la provincia de Buenos Aires diga, yo aporto mucho al país y recibo poco. Es decir, los intentos separatistas se fundamentan siempre en ese tipo de situaciones, cuando no son por otras razones de tipo político, un dictador que de repente quiere separar, pero son de tipo monetarias. Yo aporto más de lo que recibo, pero esa es la esencia de una unión política. Sí, es lo mismo que en una familia. Hay gente que aporta más de lo que recibe, no por eso va a decir, bueno, yo los dejo a todos. Claro, como me está yendo muy bien. Lo que pasa es que las uniones políticas son ficciones porque ¿qué hace que el límite de Argentina sea el río Uruguay y no sea el río Paraná? Convenciones. Exactamente, son ficciones políticas en las cuales la gente puede sentir de que aporta mucho más de lo que recibe. Ahora, en el largo plazo,
da la impresión de que todo favorece a las integraciones, no a los nacionalismos. Es decir, el intercambio más genera efectos positivos y no negativos. Bueno, mirá, fue un comentario sí al pasar que escuché y no fue con mucha firmeza, pero lo que planteó el otro día un periodista, que no importa quién es, dice: si Inglaterra se separa de la Unión Europea, lo primero que hay que hacer como Argentina es acercarse a la Unión Europea y decirle: muchachos, ahora ustedes no defienden más a Inglaterra, vamos a reclamar los derechos de Malvinas, apóyenme a mí. Como que si hay una separación, también hay oportunidades para los que querían enfrentar a ciertos espacios y no podían, porque había toda una unión ahí. Entonces se separa Inglaterra, de hecho, muchachos, por ejemplo, algo mí. que sucede es el diferendo que mantiene España con Gran Bretaña por el peñón de Gibraltar, ¿sí? En ese sentido también es muy similar. Es un peñón que fue ocupado de manera histórica por Gran Bretaña, pero que España lo siente como propio. Y ahora hay como es decir, una paz. Al estar dentro de la Unión Europea, de alguna manera eso lo hace que, bueno, no pueda... es socio, pero al mismo tiempo tienen ese diferendo. Pero por eso es difícil. Es decir, en general los cambios de estas naturalezas no se ven al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, sino después de 10 años, 5 años, claro. 10 años. Es decir, es muy difícil anticipar. Yo recuerdo que luego de la Revolución China, cuenta una anécdota que había un general de Mao Zedong a la que le preguntan, bueno, a la luz de la Revolución China, qué es lo que opinaba él de la Revolución Francesa, la Revolución China fue en la década del 40 del siglo pasado, mientras que la Revolución Francesa fue en el 1789, o sea, en el siglo, 2 siglos antes. Y lo que decía este general es algo muy interesante para entender el paso del tiempo. Desde su punto de vista, en la década del 40, la Revolución Francesa era un suceso en la historia muy reciente como para poder comprender las consecuencias. Claro. Es decir, 200 años después. Con esto sucede lo mismo, es decir, ¿qué va a pasar dentro de un mes, 2 meses? Nada, no es una ruptura abrupta. Pensemos también de que hubo un referendo también en Gran Bretaña, en su caso en Escocia, porque Escocia planteó intentos separatistas de Gran Bretaña, se llamó un referéndum y ganó de manera muy, muy ajustada el pertenecer a Gran Bretaña en lugar de separarse. En ese caso, es decir, que da la impresión de que a pesar de que haya diferencias, las tendencias a la integración tienden a primar, a mantenerse. Es muy difícil decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es que no va a haber es decir, los controles inmigratorios van a ser más estrictos, pero a su vez también hay que ver los efectos comerciales. Sin embargo, Gran Bretaña tiene una ventaja con respecto al resto de los países. Gran Bretaña tiene el Commonwealth, lo que es la comunidad británica. Claro, que está compuesta por las colonias del Imperio Británico, Australia, Nueva Zelanda, la India, en cierta forma. Es decir, es todo un grupo de naciones, los cuales, por ejemplo, yo lo veía, decir, ¿cuál es la lógica de que Gran Bretaña se maneje por la izquierda? Es decir, ¿por qué una automotriz produciría solamente para Gran Bretaña? Por el mercado no da Claro, no es China. Claro, pero sin embargo, cuando uno ve, es decir, no solamente se maneja por la izquierda en Gran Bretaña, sino en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Australia, en la India, no sé si también se maneja por la mano izquierda. O sea, es un mercado muy, muy grande que está fuera de Gran Bretaña y que de alguna forma mantiene la. Y casualmente son en todos los lugares que fueron colonia de. Claro, exactamente, por eso es el Commonwealth o la comunidad británica. Y de ahí sale la mano de obra también. Salía la mano de obra de la India. Claro. Pero después los demás países se manejan bastante independientes. Y son independientes y económicamente, pero de hecho operan como una comunidad. Sí, operan como una comunidad. Y en realidad no hubo un intercambio. Australia, por ejemplo, sigue dependiendo, hubo en su momento un referéndum también para ver si seguía dependiendo de la reina de Inglaterra o no. Que opera como una comunidad, inclusive nosotros al enfrentar la guerra de Malvinas advertimos cómo se alinearon automáticamente muchas naciones por ese fenómeno comunitario que los unía con Inglaterra, y consideraban a Inglaterra parte de ellas, y eso funcionó en forma automática. Lo que no funcionó la integración con Australia fue en el tema de cuando empezaron a sobrar hombres en Australia, y todas las que se fueron a radicar fueron mujeres uruguayas para formar matrimonios con los australianos. Un hecho curioso que se mezcla en la forma de vivir de los australianos. Pero por otro lado, ahí antes del corte, ¿no? Dice que los rusos robaron datos sobre Trump al Partido Demócrata. Las ventas minoristas en Brasil bajaron 6,1, registran la peor caída en 16 años. El Banco Central
dice que va a recortar la tasa. De hecho, ¿qué Banco Central de Argentina? El Banco Central de Argentina. Ya la recortó la tasa, la recortó un punto, quedó en 32,25% anual a 35 días, o sea, la viene recortando. Recordemos que partió del 38%, actualmente está en el 32,25%. Sigue estando alta, pero esto de una forma es el objetivo que sigue el Banco Central de retirar excedentes de dinero, de matar, de morigerar las expectativas de inflación. Según el cronista, ve un proceso de desinflación, recorta la tasa a 100 puntos básicos, que es un 1%, y da la impresión de que podría estabilizarse en alrededor del 30%, que es la tasa implícita en los futuros de dólar. Es decir, la tasa implícita en los ROFEX, en el futuro de ROFEX de dólar, da alrededor de 30%, que aún así sigue siendo alta. El punto es que no se puede... Es decir, la tasa alta genera un círculo vicioso en el sentido de que ingresan dólares, esos dólares son monetizados, eso genera oferta monetaria, con lo cual para secar esa oferta monetaria hay que mantener la tasa alta. Sin embargo, no existe otro camino como para poder combatir la inflación que no sea retirar excedentes de dinero que estén presionando sobre los precios. De todas formas, da la impresión de que para el segundo semestre la inflación se va a morigerar. Se habla de un 4, un 5% de tasa de inflación respecto al mes pasado, pero que va a ir en disminución para lo que queda del año, combinado por dos aspectos. Por un lado, la recesión que está teniendo Argentina, el menor gasto privado que está teniendo Argentina, y en segundo lugar, por el freno a la emisión de dinero excedente. Bueno, antes nos vamos al corte, pero vamos a dejar un título que parece varias implicancias. Dice: los grandes bancos mudan sus empleados a ciudades más baratas. Veamos por qué, ¿Por qué va a pasar esto? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones.
Seguimos hasta las 14 horas en Café, Finanzas y Reflexiones. Tenemos en la mesa el primer invitado de este envío, porque ya éramos muy poco, 4 personas en este programa, ya era poco. Está con nosotros Guillermo Tofoni, además de ser agente FIFA y ser parte de la Fundación No Más Hambre. Tiene una gran revista que nos trajo, Sport and Economy, una muy linda revista que evidentemente le hace mucho hincapié a la parte de diseño y de calidad de hoja de impresión. Guillermo, bienvenido. Gracias, igualmente. Te presento a la mesa. Él es el dueño del programa, Eduardo Corrado. Muy bien. Es el Platini de esta mesa. Está muy bien. ¿Sabes por qué es el Platini? Por la edad que tiene. Porque está sospechado. No dijiste el Messi del programa, dijiste el Platini, ¿viste? Bueno, Guillermo, para arrancar y para meterte en esta charla que vamos a estar teniendo, hoy la FIFA está, ya hace un tiempo, con muchos cambios y muchas novedades, y en el medio de esto cayó la Copa América que se está desarrollando, que encima es una copa extraña por única vez. Muy rara. En Estados Unidos y con otro continente que habitualmente... desubicada, te diría, inclusive. Sí, porque no es la del quería año, ver esa ¿no? opinión que tenías. Sí, porque en realidad es una... Está bien, a la mayoría nos gustan los números, y cuando caen 10 o 100 o 1000 queremos festejar cosas. Y parecería que el número 100 daría la sensación de que hay que festejarlo. Y desde ese lugar no está mal. Numéricamente se cumplen 100 años de la creación de la Copa América. El punto es que cuando terminan los derechos de Copa América, luego de 30 años con la empresa Trafic, una empresa muy importante de Brasil, hubo una disputa muy, muy grande, judicial, diría internacional, en el 2011, cuando se hizo la Copa América en Argentina. Y es ahí la primer punta del problemón, escándalo. Más que FIFA Gate, yo lo llamaría America Gate, porque al final del día fueron a buscar los sobornos de Qatar y de Rusia, sí. Y se encontraron con los sobornos de Copa América, claro. O únicamente de Copa América, de 4 ediciones, y la invención justamente de esta Copa América en los Estados Unidos, que estuvo a, digamos, centímetros de no realizarse. Y que no debió haberse realizado, ni siquiera la de Chile, digamos, ¿no? Pero bueno, hay un calendario internacional, y al final del día los jugadores no tienen la culpa de lo que deciden los dirigentes. Pero aparte me imagino que también hay mucho sponsor en juego, hay mucha estructura, televisión, estructuras, porque los países, cuando hay una competencia tan importante como es una Eurocopa, una Copa América, ni hablemos una Copa del Mundo, hay millones de dólares en infraestructura, en inversión previa, inversión en estadios, en rutas, algunos en hoteles, etcétera. Por lo cual, desde ese lugar, bueno, hay un compromiso y está bueno que se cumpla. ¿Qué es lo que está, en mi opinión, en vía de transformación y todavía FIFA tiene mucho que dar al respecto? Hace pocos meses, inclusive en la cadena CNN, decía que la FIFA tiene que dar 3 pasos en este modelo de transformación. En primer lugar, suspender, como la ley futbolera, cuando un jugador comete un error, voluntario o involuntario, es sancionado, amarilla, roja. Tenemos el caso de Maradona, doping, 2 años de suspensión. Y en esa línea tienen que suspender a los dirigentes dentro de los escándalos de corrupción. Bueno, la FIFA tomó la determinación de 5 de sus ex miembros, muchos de ellos presidentes de distintas federaciones en Latinoamérica, suspenderlos directamente de por vida dentro de la industria. Más allá de, digamos, la pena que puedan tener civil o comercial o penal en sus respectivos países, sino como parte de la industria, fueron expulsados de por vida. Ese mismo ejemplo lo tienen que dar con los empresarios dentro de la industria que estuvieron dentro del FIFA Gate, y finalmente con las empresas que formaron parte del mismo escándalo. Pero hacer eso no significaría casi fundar todo de
No te digo de 0, pero de 20%. Yo creo que FIFA lo que debería hacer, y creo que va en esa dirección o debería hacerlo, es informar a sus 209 federaciones que se abstenga de firmar contratos con empresas vinculadas a la corrupción, en cualquiera de sus órdenes. Automáticamente. Y si tienen un contrato, ese contrato tiene que ser nulo y volver a licitarlo o firmarlo con una compañía que no tenga ningún conflicto internacional. Pero vos no podés cancelar un contrato que ya tenés firmado. Bueno, y hay federaciones que no deben poder afrontar ese costo. Lo que pasa es que acá hay una figura que internacionalmente cada vez se usa más, que es el compliance, ¿no? Es decir, el daño de imagen. Entonces yo digo, una compañía, y en Argentina podemos hablar de torneos y competencias, que tiene un contrato con la AFA, donde su ex CEO y accionista del 20% está en detención en los Estados Unidos por delitos confesos de sobornos. Me está generando un problema de imagen, porque resulta que la compañía con la cual yo tengo un contrato está preso, por lo cual está dañando directamente a la imagen del cliente, en este caso de la AFA. El banco, por ejemplo, uno de mis clientes es el BBVA francés. Dentro de ellos tenemos los superclásicos Boca River, River Boca. Y el banco me lo dijo claramente, me dice, mira, Guillermo, si vos hubieras tenido medio problema en este mega escándalo, lamentablemente nosotros tuviéramos tenido que bajar el contrato. Está bien, pero ahí estás hablando de una federación como la AFA. Hay federaciones de esas 209 que marcás que no deben tener respaldo económico o un fútbol tan potente y seguramente se mantienen gracias a esos sponsors y prefieren una cosa son los tener sponsors, alguien sospechado, que son las marcas, ¿no? Pero acá no fueron las marcas las que pagaron sobornos, fueron empresas, personas en combinación con federativos, con dirigentes. No fueron las marcas. Y todas las empresas pueden ser reemplazadas, porque la mayoría, en este caso, volviendo a la base donde surge este problema, que fue en el 2011, cuando Trafic se pelea con Fullplay, otra de las empresas en el medio de este escándalo, para ver quién se quedaba con los derechos de Copa América. Ahí desplazan a Trafic y se queda Fullplay en una combinación con torneos creando Datiza y se quedan con la Copa América, de 4 ediciones más la Centenario. Trafic hace un mega juicio en los Estados Unidos y después, al final del día, después de un año de invertir millones en abogados, se unen y hacen la Copa América juntos. Y después viene el problema, que el problema les cae por los votos de Qatar y de Corea, ¿no? De Rusia, no por claro, eso te iba a decir, Copa América. La investigación arranca con esto que se decía de Inglaterra buscando ver por qué perdió el Mundial y en manos de quién quedó y saltó esto. Yo creo que si me dice una opinión personal, yo creo que el disparador de todo este gran escándalo fue Bill Clinton, me equivoqué. Era un gran título. Mesa por medio fue eso. No, perdón, porque recordemos que Clinton fue presidente del BIP de Estados Unidos 2022. Es decir, nada menos que un expresidente de los Estados Unidos estaba a cabeza de la comitiva para que los Estados Unidos tengan la Copa del Mundo 2022 y pierden con el mundo árabe en un paisito millonario, muy rico, pero sin fútbol y sin poca historia futbolera y con muy pocos profesionales, la realización nada menos que de un mundial. Y es ahí donde empiezan a levantar todos los teléfonos y donde van para atrás, van para adelante, donde empiezan a pinchar teléfonos, donde aparece el FBI, la CIA, etcétera, etcétera. Pero lo único que encuentran son los hechos de corrupción que ya sabemos ligados a Copa América, ¿no? A la Copa del Mundo. Quizás eso sea también un problema de la inflación mundial que anda rotando de la Argentina, y yo creo que el fútbol tiene un problema de inflación en cantidad de partidos que se ven por día en la televisión, y quizá eso deteriora la calidad de los partidos, como pasa en esta Copa. Muy pocos son los partidos buenos y muy pocos son los estadios llenos. Sí, no, de hecho en Estados Unidos, a diferencia de lo que se pensaba, tienen un marco de público importante, pero no están desbordados, ni mucho menos, está claro. Ajá. ¿Cómo juega la inflación y los bonos? Hay ciertos bonos, Eduardo, que están atados al SER
Es decir, que no solamente pagan interés, sino que su capital se va actualizando por inflación. Esos bonos fueron bastante castigados durante los últimos 8 o 7 años, porque las estadísticas que daban sustentos al cálculo del SER estaban bajo sospecha. Esos bonos volvieron a tener alguna suerte de revitalización en los últimos meses como consecuencia de este cambio de política respecto a los datos del INDEC. Y el hecho de que se esté publicando hoy, por primera vez después de 5 meses, un dato de inflación elaborado por el INDEC, que inclusive dicen algunos analistas va a dar por encima de las mediciones de inflación privada, lo que hizo fue impulsar la cotización de esos bonos, hacerlos más atractivos. El cronista titula Baja de tasas e inflación oficial impulsaron a bonos atados al SER ante la inminencia del nuevo dato de inflación oficial. Luego de 6 meses de interrupción de su difusión, el apetito de los inversores por estos títulos se renovó. Ayer ganaron hasta 4% y desde que empezó el mes avanzaron hasta 9,4%. En un mes hicieron 10% en pesos. Lo que colabora en ese sentido también es la baja de tasas del EVAC, que impulsó el interés por los instrumentos de renta fija. De todas formas, da la impresión de que ya pasó el momento, es decir, ya dejó de... Es que en general siempre hay alguien que sabe algo antes o lo sospecha. Entonces, cuando salen las noticias, ya están incorporadas en los precios. Es decir, con esto no significa que uno tenga que ir a comprar hoy bonos, a menos de que piense de que tienen un rendimiento atractivo, pero da la impresión de que el énfasis o el ímpetu o el apetito por este tipo de bonos ya se disipó en cierta forma. Veamos cuáles son los bonos, ¿sí? El par, ley argentina, canje 2010, el discount en pesos, ley argentina del canje 2010, el discount en pesos de ley argentina, el cuasi par en pesos, el consolidación serie 6, el par en pesos, ley argentina y el Bogar 2018. En realidad el Bogar 2018 bajó un 4.3 en lo que va del año, porque más subió en este caso es el par en pesos, ley argentina del canje 2010, 108%, desde el comienzo de año. Que es bastante. Exactamente. Hay ciertos bonos provinciales que son bastante atractivos también. Hay unos de Mendoza, exactamente, que en dólares eso están dando unas tasas del 11 y pico %. Siguen manteniendo su atractivo. Tienen, obviamente, nada es gratis en este mundo. Tienen su riesgo, pero da la impresión de que, bueno, al menos hasta ahora se han pagado todos los bonos sin ningún tipo de inconveniente. No da la impresión de que el segundo semestre va a ser un poco más complicado con respecto al dólar. El dólar está por saltar. No sé si artificialmente está alineado con la tasa de interés alta que está colocando el Banco Central y eso le quita atractivo al dólar. Está la liquidación también de la entrada de dólares por la cosecha y cierto interés o cierto entusiasmo inversor por Argentina, pero este entusiasmo inversor recién, para mí, desde mi punto de vista, se va a producir a partir de las elecciones legislativas del año que viene. Yo creo que el punto de inflexión para un inversor externo no está dado en este momento, salvo que quiera tomar más riesgos, sino las legislativas del año que viene, cuando este proyecto político, que si tiene confianza en este proyecto político, cuando este proyecto político se vea afianzado en los votos. En la medida que eso suceda, si alguien confía en este proyecto político, lo va a haber confirmado en esas elecciones. Hasta ese momento, la entrada de los dólares proviene de la cosecha, proviene de las exportaciones, proviene del blanqueo. Después nos vamos a referir al blanqueo un poco de cómo... Poquito, ¿no? Porque la verdad que creo que el blanqueo, los que tengan bienes en el exterior no los van a liquidar, van a pagar la tasa de blanqueo. Claro, exactamente. Me da la sensación, que en realidad a lo que más apunta no es tanto eso, sino a los dólares que están guardados en Argentina. Los que están guardados, decís, en las cajas. Claro, porque a los efectos colchones macroeconómicos, eso es como si fuese el exterior. Si vos tenés Malano, por ejemplo, que tiene un montón de dólares guardados en el colchón. No le alcanza los bolsos. Ya es que se agotaron la cantidad de bolsos. Yo no digo que tiene enterrados. Malano agotó la cantidad de bolsos que están en venta. Entonces, a los efectos de las cuentas nacionales, ese dinero que uno tiene en caja de seguridad, ese dinero que uno tiene en el colchón, ese dinero que uno tiene de una forma, está como si fuese en el exterior, con la etiqueta de... No está en uso. Claro, esta oportunidad de blanqueo, la posibilidad de transformar ese dinero que no está declarado en dinero declarado pagando una multa, dependiendo del tipo, ¿no? Si se deja en el exterior, si realmente está en el exterior y se deja en el exterior, paga un porcentaje mayor de impuestos, mientras que si se declara y se compra ciertos bonos argentinos, al menos como está en el proyecto de ley, no pagaría impuestos. De otra forma, algo que salió ayer, que fue muy curioso, muy interesante, es la posibilidad del blanqueo por anticipado. Es decir, ¿qué hace uno? La posibilidad de decir, porque uno puede blanquear menos
de lo que tiene. Supongamos que yo tenga 10 millones de dólares. Entonces yo digo, bueno, mi duda ¿cuál es? ¿Blanqueo todo o blanqueo una parte? Porque el problema es, si blanqueo todo, después tengo miedo de que el próximo gobierno me embosque en algún momento. Claro. Es decir, ¿por qué la gente no declara el dinero? Por miedo a que, primero, para no pagar impuestos, y segundo, por miedo a que en el futuro le sigan cobrando impuestos. Pero también se puede dar el caso inverso, que yo tenga $1 millón y declare $5 millones. Claro, yo de alguna manera me voy anticipando al dinero en negro que voy a recibir en el futuro. En ese caso, lo que hay es ciertas previsiones, aunque son prácticamente imposibles de controlar, de que el dinero que uno declara en el blanqueo tiene que ser susceptible de ser comprobado. Vos decías, Eduardo, que basta un acta de escribano público. Vos sabés que es muy habitual, y esto sin entrar en detalles tan legales, pero en realidad es que cuando vos vas a comprar una propiedad y el tipo te dice la propiedad vale $1 millón, vos no trasladás el $1 millón desde tu casa al lugar de la escribanía. Generalmente esto se hace dentro de un banco o dentro de una financiera, y la financiera o el banco te prestan por un ratito el $1 millón que después vos se lo vas a reintegrar vía algún depósito a plazo fijo y se lo reintegrás. Entonces te cobran un porcentaje, hay un porcentaje sobre la mesa que se cobra. Con lo cual el escribano da fe que en ese momento están los dólares. Pero los dólares, a pesar de que tiene una numeración, nadie sabe cuáles son los dólares de Malano, cuáles son los dólares del doctor Dapena, cuáles son los dólares de Martín. Sí. Nadie lo sabe. Entonces están sobre la mesa y se evita el traslado. Sí. Entonces, y hay un acta de escribano que da fe que están ahí. Sí, porque entonces, el dinero está. Claro. Entonces, lo que pasa es que el dinero no tiene propietario, porque es nominativo. Entonces, basta ir a una financiera y hacer un acta de escribano, decir acá están los $2 millones, y el escribano va a dar fe que sobre la mesa están los $2 millones. Cuando se inaugura el casino flotante en Puerto Madero, para evitar que la gente vaya a pasar el tiempo y si no iba a ir a apostar, te hacían en la puerta, le tenías que mostrar 100 pesos. Que a plata de hoy eran 500 pesos. O sea, cualquier pibe, nosotros que éramos más chicos, queríamos salir, no teníamos 500 pesos cada uno. Entonces iba uno, mostraba los 500 pesos, juntábamos entre todos 500 pesos, le mostrabas nada más, se lo mostraba. Después otro salía, le daba la plata al otro y así íbamos entrando de a uno, pero no había otra opción. El tipo te decía, mostrame los 500 pesos. Ahí me viene la curiosidad, Martín, la curiosidad accesoria. Sí. ¿Para qué entraban? Te voy a explicar dos motivos. Tres. Primero. 3 motivos, o 4, Primero, uno iba a Puerto Madero y después salía a pasear por ahí, y el casino era un lindo lugar novedoso, muy novedoso, no había tantos casinos tan imponentes. Segundo, siempre está la chance latente de encontrarte una moneda, ahora es con voucher, pero uno iba recorriendo esos tragamonedas a ver a la búsqueda de monedas caídas. Bien. Y 3, y fundamental, había bebida y café de cortesía gratis para el que estaba sentado. Entonces, si vos tenías una ficha, te sentabas en el tragamoneda y podías consumir. Claro. Yo no le voy a decir nada porque usted es un hombre casado, pero en realidad usted iba a ver qué pescaba por ahí. Todas las opciones están abiertas, todo podía pasar. El mundo casino nocturno es un mundo increíble. Nosotros éramos casi inocentes lo que hacíamos. Pero hace unos 25 años atrás, un amigo en común que tenía el doctor Malano y yo, gana en el casino de Mar del Plata $600.000 en una noche. Y se lo hace pagar con 39 cheques. Una curiosidad, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted con eso? No vengo más acá, no te hubieses enterado porque no te veo más la cara. Te mando un mail y te digo, escúchame, Eduardo, estoy acá con Tofón y estamos armando un partido de fútbol. Si querés, venite y pagame la entrada, no te veo más. Escúchame, Malano, ¿es la entrada de una cancha de fútbol es un contrato? Sí, eso lo agarré medio infragante. Implica un contrato. ¿Implica un contrato? ¿Y ese estado de contrato? ¿Y ese contrato qué implicaría? ¿Una responsabilidad o no para el que hace el espectáculo? Acá hay alguien que organizó un superclásico récord. Bueno, de hecho, la entrada, me imagino, preguntándole a Marcial, la entrada de un partido de fútbol tiene un seguro, es decir, quien asiste, y la forma de constatar si sucede algún tipo de eventualidad es que es lo mismo que en un colectivo, es decir, el seguro cubre en la medida que uno pueda demostrar que estaba presente en ese lugar, ¿no? Exactamente, es como si fuera un contrato que te llevas que tiene día, hora de inicio, hora de finalización. Claro, lo que no tiene es garantía de buen espectáculo. De buen espectáculo. Eso no. Pero sí, y aparte está el seguro del espectador, que te cubre cualquier eventualidad, cualquier desprolijidad en tiempos de violencia. En Argentina uno
invierte muchísimo en prevención, por supuesto, porque cuando te toca hacer, suponete, el superclásico argentino, es una locura pero se contratan más de 1.000 oficiales, o sea, es un ejército de gente tratando de cuidar a la gente, preveniendo cualquier tipo de desmán. Hasta ahora, gracias a Dios, por lo menos todos los que hemos organizado, no ha sucedido nada, pero no es lo mismo organizar un partido en la Argentina que en Londres, claramente. Pero sin embargo, esa era la particularidad de que en Inglaterra, a mediados de la década del 80, organizaron un partido. Yo he leído, hay un libro muy famoso, Famous Speech, no recuerdo lo que significaba ir a la cancha, a la diferente cancha de fútbol. Los hooligans, claro, pero estaban, ¿cómo se llaman los Stamford Place o Stamford Road? No me acuerdo uno que es del Chelsea, después de el Tottenham. Stamford Road. Sí, exactamente, los estadios emblemáticos y era algo similar al argentino. Lo curioso es que los ingleses pudieron resolverlo y los argentinos dan la impresión de que no pueden resolverlo. Lo que me parece es que... Y lo que transformó a la liga inglesa en una de las más poderosas del mundo, también gracias a ese espectáculo que se proporciona. Por supuesto, ¿no? los ayudó muchísimo. Yo creo que ahí en la torta de decisiones no fueron solamente, digamos, la Premier League o la Federación Inglesa, sino también hubo una decisión política de erradicar la violencia y por otro lado en Inglaterra tenían, si bien eran muy violentos, no estaban mezclados con la política, cosa que en Argentina sucede. Digamos, las barras de alguna manera o son punteros de algunos partidos o trabajan dentro de la política, y la verdad es que ningún dirigente o pocos se les pueden enfrentar, porque es que no tiene sentido. Nos hablaba algún dirigente de River de que está solo, es decir, no es un... Entonces yo creo que el primer ejemplo lo tiene que dar la política, alguien en algún momento. Un blanqueo de... Un blanqueo. Pero yo creo que la gran parte del desafío está en entender que Argentina tiene esa particularidad que etiqueta con diferentes nombres ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay inflación, ajuste, de decir, como que las cosas no se dicen por el nombre, como para no herir sensibilidades, para no estigmatizar, para decir por una serie, pero las cosas no se dicen por su nombre. Y en algunos casos, barra brava son delincuentes, no son barra brava, pero se los etiqueta como simpatizantes, pero digamos, con mucha pasión. Pero dentro de la torta de cómo resolver el problema también tiene que ver con infraestructura. Por ejemplo, Argentina debería, ya por los reglamentos de FIFA, tener el 100% de sus estadios con plateas, cosa que no sucede. Y la verdad es que la infraestructura hace que la familia se acerque más al fútbol, porque tenés estacionamiento para dejar tu auto, porque tenés unos baños decentes para que tu hijo o tu nena pueda ir a un baño de mujer y de varones como corresponde. Es decir, estamos atrasadísimos en todo lo que es infraestructura. Guillermo. Sí. No, termina que te quiero hacer... No, básicamente digamos que dentro de la porción de la torta de cómo resolver esa circunstancia... Pero digo, si alguien comete un delito... Tiene que ir preso. Exacto, es tan simple como... Es decir, y se lo puede identificar porque con la tecnología, con lo que se ha avanzado... Es decir, a mí me asombró la vez pasada, yo no soy usuario asiduo de Facebook, la verdad es que no entiendo lo de las redes sociales, no tengo Twitter, el Facebook lo tengo porque se dio automático para abrir ciertas... Por otros lugares le piden a uno, ¿no? Pero la vez pasada subí por primera vez una foto en la que estaba con unos amigos, y lo que hizo Facebook, automáticamente un algoritmo empezó a poner los cuadritos de las caras y a decirme quiénes eran esas personas. Yo digo, qué increíble. Hay más. Y cosas que no vemos. Entonces, claro, es posible de hacerlo con la tecnología. Después hay una necesidad, una voluntad política de resolver el tema, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas antes de irme al corte. Vos pensala, por eso te doy el corte de ventaja. ¿A quién le dice? A Ricardo, por su avanzada edad es. Yo le voy a hacer una pregunta. Que yo soy mucho más. Después también, ¿A quién? ¿A mí? No, a Malano. A Ricardo también. Bueno, renuncia a eso, le digo, que renuncia a eso. Pero le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo juega, ¿no? el tema de los productos alternativos y las huertas para sacar el hambre, ya que uno de los invitados que tenemos es canciller por la Fundación No Más Hambre? ¿Cómo hacemos para ayudar con eso? ¿Y qué efecto producen los fideicomisos en el desarrollo de este tema? Y por otro lado, posee el récord Guinness en la Argentina por el superclásico Boca River, pero yo lo hubiera puesto al revés, ¿no? River Boca. Me parece que correspondería mejor. ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? No, River nació primero, por supuesto. Y por otro lado,
¿qué efecto tiene cuando vos en un equipo tenés un jugador como Messi o Maradona en su momento? Pero vamos a contestar eso, ¿no? ¿Qué pasa con el hambre, con las huertas? ¿Qué pasa con las producciones alternativas? ¿Cómo juegan los fideicomisos? ¿Qué inversiones financieras me corresponden hacer? Y con $1 millón que cayó así de un bolso, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el $1 millón o nos pasamos a bonos ajustados por el SER? Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios hacemos periodismo en equipo. Estamos en vos. Somos tu voz. Los protagonistas del día están en Ecomedios para salir de tu casa bien informado. De 7 a 9, Pablo Galeano te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo y te muestra las tendencias. De 9 a 11, Hugo Grimaldi repasa los diarios con el análisis de las noticias, la política y la economía en Periodismo a Diario, junto a un gran equipo y a Néstor Sibona. Y a las 11, Carlos Clerici junto a Alejandra Zuccoli reflexiona las noticias que pasaron y te cuenta lo que viene abriendo la otra agenda. Galeano, Grimaldi, Clerici. El equipo de la mañana de Ecomedios. Estamos con vos. Somos tu voz. La información que pasa por Eco está en ecoya24.com.ar. Ecoya24.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomía.com.ar. Comunicate con nosotros 4325-1220. 4325-1220. Hello? En Café, Finanzas y Reflexiones vamos a ir hasta las 2 de la tarde. Tenemos una mesa muy completa. Acaba de llegar el médico neurólogo Luis Toledo, que hoy nos va a hablar del trastorno de pánico. En la página noticiasyeconomías.com.ar ya está su editorial y además la vamos a ampliar un poquito acá. Estamos también con Guillermo Tofoni, que es una persona del mundo del deporte, organizador de eventos, embajador en contra del hambre, varias cosas. Tiene un Guinness que ninguno de acá de esta mesa tiene, un Guinness por haber hecho el superclásico del 2014, el Boca River. Y nada, vamos a seguir charlando un poquito de todo, mezclando todo, política, fútbol, deporte, la cabeza del ser humano y demás. Si se quieren comunicar con nosotros, se comunican al 52 54 23 53 52 54 23 53. Y vamos a seguir ahora, Eduardo, si te parece, si tenés ganas, con la noticia esta que José da Pena. También la está. semana pasada sacó una nota en el diario La Nación y no pudimos ahondar mucho en el tema, que está también en la página Noticias de Economía, que bueno, queríamos hablar un poquito. José da Pena, para el que no sabe, es director de la maestría en finanzas de la Universidad del SEMA. Así que me parece que el sistema impositivo desalienta la inversión, aseguró. Ese es un tema de él, ¿no? No me mires a mí que yo no soy impuesto. Viejo, a mí me decían, justifica tu respuesta, no pongas sí.
Mira, hay algo que es interesante. Cuando uno se pone a analizar cómo invertir en Argentina, tenés las acciones. Invertir en acciones significa comprar una parte de una empresa. Por ejemplo, cualquiera que pone un kiosco es accionista del kiosco. Si puso parte de su capital dentro de ese pequeño emprendimiento. De la misma manera que compra acciones de Aluar, de Tenaris, está comprando una pequeña parte de esa empresa. Entonces la mejor forma que uno tiene de evaluar el rendimiento como inversor, es decir, no como empresario gerente, sino como inversor, es ver cómo evolucionaron los precios de las acciones. Si uno evalúa Estados Unidos, ve que durante los últimos 20 años el promedio de ganancia anual fue del 7% en dólares. Si uno evalúa Argentina, las acciones de las empresas argentinas medidas por el índice Merval, observa que el promedio de ganancia en dólares por año fue del 2, casi el 3%. Entonces, la primera conclusión es de que durante los últimos 20 años, alguien que invirtió en negocios en Argentina ganó menos de alguien que invirtió en negocios en Estados Unidos. Cuando en realidad debiera ser al revés, porque Argentina es más riesgosa que Estados Unidos. Si uno dice, ex ante, voy a invertir en Estados Unidos, bueno, tengo cierto perfil de riesgo y cierta expectativa de retorno. Si voy a invertir en Argentina, voy a pretender ganar un poco más de dinero. La realidad nos muestra que se ganó menos dinero, ¿no? Y ahí lo asociamos un poco con lo que es el esquema impositivo, porque cuando un inversor invierte con una expectativa de ganancia. Sí. En ese sentido, lo que vemos es que nos pusimos a analizar los impuestos que tiene una empresa en Argentina y los impuestos que tiene una empresa en Estados Unidos. Un análisis muy simple, un análisis muy casero. En ese sentido, lo que observamos es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene, con respecto al impuesto a las ganancias, un impuesto progresivo, que es algo muy interesante. Sucede a nivel corporativo lo mismo que sucede a nivel personal. Las empresas o los emprendimientos que tienen poca ganancia pagan poco impuesto a las ganancias, mientras que los que tienen mucha pagan mucho. En Argentina todas pagan lo mismo, 35%. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que son los aportes patronales de seguridad social. Saquemos obra social porque allá no se aporta en ese sentido. Entonces la sacamos dentro del análisis. En Argentina se aportan del 18 al 21%. Un empleador, aparte, tiene que pagar entre 18 y 21 pesos por cada 100 pesos de sueldo de su empleado. Sí. Mientras que en Estados Unidos tiene que pagar 11% en promedio. ¿Sí? Segundo punto. El tercer punto que analizamos fue los impuestos a las ventas. Argentina tiene dos impuestos a las ventas. Uno desagregado en las diferentes etapas de la cadena de valor, que es el IVA, que es de alcance federal, y otro que es de alcance provincial, que es el impuesto a los ingresos brutos. El IVA es del 21%. Que esté desagregado en las diferentes etapas de la cadena de valor no significa que no se cobre el 21%. El consumidor final termina pagando el 21%. Al final el consumidor final paga el impuesto. Lo que pasa es que lo fueron anticipando los intermediarios en las diferentes etapas, pero el consumidor final paga el 21%. De cada 100 pesos, 21 son impuesto al valor agregado. Pero aparte, el consumidor final paga 3 o 4% de impuesto a los ingresos brutos. Con lo cual ahí tenés una duplicación de impuestos que te lo lleva al impuesto a 25, 26, eventualmente 27% si hay un efecto cascada con respecto a los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tiene un promedio de impuesto a las ventas del 9%, dependiendo del estado. Sí. Mientras que Argentina tiene un promedio de impuesto a las ventas, considerando estos dos impuestos, del 28%, 27%. Entonces, cuando los mismos 100 pesos, supongamos, hicimos un análisis, ¿cómo sería una situación sin impuestos en Argentina y en Estados Unidos? Y la rentabilidad es la misma y la ganancia es la misma. Cuando le ponemos los impuestos de Estados Unidos a ese análisis, nos da una rentabilidad, supongamos, del 10%. Cuando le ponemos los impuestos de Argentina a ese mismo análisis, nos da una rentabilidad del 5%. Claro. O sea que, ahora, en Argentina, para poder lograr una rentabilidad del 10%, lo que tiene que hacer es cobrar precios más caros, entonces. Y al cobrar precios más caros disminuye la competitividad, porque en definitiva disminuye el poder adquisitivo también de la gente. Con lo cual el sistema en sí es distorsivo, porque al cobrarle más impuestos le está imponiendo cargos, costos a la empresa que en otros lugares son menores. El segundo punto, en ese sentido también, es que las empresas en Argentina no se focalizan tanto en lo que son los rendimientos sobre el capital, sino los márgenes de ganancia. De cada peso que vendo gané 8. Pero eso es un margen, no es un rendimiento. En realidad lo que importa es cuánta plata pongo y cuánta plata me llevo, no cuánto gano por cada peso. Pues yo puedo no poner nada de dinero, que sería un caso extremo, y me llevo 1 peso de cada 100. Eso sería un margen de 1%. Pero no puse nada de dinero, o sea que me lo estoy llevando gratis. Y sin embargo, yo puedo tener un margen del 50%, pero la inmovilización de capital que tuvo que hacer es altísima. ¿Bien? Entonces, y el tercer elemento que distorsiona es el hecho de que en Argentina hay mucha economía informal. Entonces, la presión impositiva no solamente es alta, es una de las más altas del mundo. La presión impositiva se mide por cuánto recauda el Estado
del Producto Bruto Interno. No solamente es una de las más altas del mundo a nivel promedio, sino que encima es muchísimo más alta para quienes pagan, porque hay un gran sector de la población que es informal y no paga. Claro. Entonces, decir que la presión impositiva es del 36% implica decir que hay un sector de la población que quizás está pagando el 60%, mientras que hay otro sector de la población que solamente está pagando el 18%. Claro, para poder equilibrar. Exactamente. Entonces, ese sistema distorsivo de impuestos le afecta la recaudación, porque obviamente si los impuestos fuesen más bajos, se pagaría más también. Es decir, los incentivos a evadir son mayores mientras más alta es la ganancia. Uh-huh. Mientras más me ahorro por evadir impuestos, más tengo incentivos a evadir impuestos. Claro. Y de hecho, muchas empresas argentinas logran subsistir únicamente gracias a la economía informal, a que tienen ciertas operaciones que no están del todo formalizadas, que es la única manera que tienen de equilibrar un poquito. Con lo cual se da un sistema perverso. El Estado cobra altos impuestos porque no puede recaudar, ¿bien? Y la empresa trata de no pagar impuestos, porque realmente si pagase todos esos impuestos se iría a la quiebra. Claro. Y entonces el equilibrio se daría en un mundo mucho más apropiado, con menores impuestos y mayor cantidad de gente pagando. Eso a su vez estimularía la inversión porque se pondría más dinero, estimularía el empleo, y una serie de variables que se verían afectadas. De todas formas son momentos difíciles porque a pesar de que la presión tributaria en Argentina es una de las más altas del mundo, ¿bien? Encima el Estado argentino tiene déficit, con lo cual no tiene espacio para poder bajar los impuestos, claro, al menos en el corto plazo. Esa es la trampa que enfrenta el actual gobierno, inflación y déficit, con lo cual no puede hacer lo que debería hacer para poder estimular la economía. Claro. Es decir, una cosa es hablar en abstracto sobre lo que debería hacer y otra cosa es encontrarse con la realidad de cómo es en este momento la situación, al menos en el corto plazo. En esa situación, por supuesto, ahí se produce un tema que se llama evasión impositiva, ¿no? Ese tema de que no se paguen el total de los impuestos me lleva a la ley penal tributaria, y la ley penal tributaria tiene sus vueltitas, ¿no? Entre ingresos brutos que han estado nacionalizados, creo yo, esta es mi opinión. No soy un especialista en el tema, pero creo que este es uno de los temas importantes a tratar, y seguramente cuando vos cometés o sabés a sabiendas que cometiste un delito o lo que parece ser un delito, yo lo plantearía en la defensa, que alguien evade para protegerse del Estado argentino. Por ese claro, lado. Pero eso es un punto muy importante que vos decís, porque de esa forma justifica el aspecto moral del blanqueo, porque en definitiva, claro, la gente, saquemos la gente que tiene dinero no declarado por actividades ilícitas, sea de corrupción, sea de narcotráfico, de trata de personas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es obviamente que nadie va a cobrar un secuestro con tarjeta de crédito. Entonces, le podríamos dar 12 cuotas. Dinero no declarado ese, ¿sí? Saquemos los casos de origen ilegal del dinero. Exacto. Puede haber origen legal, pero no declarado, como decíamos en este caso, como bien decías vos, sí. El ciudadano, las empresas, la única forma que tienen de protegerse el Estado argentino, mantener las fuentes de empleo y de alguna forma generar rentabilidad para sus inversores es con cierto nivel de operaciones informales. Ahora, ese dinero está en algún lugar. Lo que busca el blanqueo es justamente que esa gente que trató de prevenirse del Estado argentino lo declare, lo blanquee y pague una multa dependiendo de cuáles fueron las circunstancias. Pero esto lo relaciono también con otro aspecto que es interesante de esto que sucedió ayer, que está en boca de todos. Los bolsos. Los bolsos, y el entierro de dinero. Vos fíjate que ahí es un poco más intrincado, es más retorcida la cuestión. Porque en ese caso lo que sucede, suponiendo un ejemplo, hay una empresa constructora, bien, que cobra, en lugar de cobrar 100, cobra 200. O sea, la operación es en blanco. La operación fue blanca. O sea que en ese sentido, lo único que se le puede criticar a la empresa constructora es que cobra sobreprecios, ¿bien? Entonces que puede haber favoritismo, que puede haber una serie de cosas, pero el dinero es blanco. ¿Dónde se empieza a retorcer todo? Cuando ese que cobró dinero en blanco necesita ponerlo en negro, ¿bien?, para después ponerlo en blanco, para dárselo a alguien que lo recibe como consecuencia de una coima, y ese que recibe el dinero en negro lo tiene que poner en blanco de nuevo. O sea, hay una multitud de colores. Tenés dinero blanco, porque en definitiva, lo que se le puede decir a una constructora es: cobraste sobreprecios y te favorecieron. Perfecto. Pero cuando yo tengo que devolverle ese dinero, porque le tengo que dar un retorno a cierto funcionario que me concedió esa obra,
no le puedo decir, bueno, acá está tu dinero, porque en mi caja de la empresa constructora va a faltar ese dinero. ¿Cómo lo justifico? Entonces, tengo que ponerlo en negro ese dinero. Y el que lo recibe en negro. Pero si lo recibe en negro, hay 9 millones de dólares en negro que no sabe cómo ser. Si hay algo difícil en este mundo, en este momento, y que va haciéndose cada vez más complicado, es que una persona que tiene $1 millón en efectivo cada vez está más limitado. Vos le preguntabas a Martín, ¿qué harías si tuviera $600.000? Yo te digo, estás en un problema. Porque la gente dice, me gustaría nadar en dinero, tener un bolso de $10 millones. Perfecto, anda al banco. Bueno. A ver qué banco te acepta $1 millón en efectivo. Anda a comprar. Siempre va a haber inescrupulosos, siempre va a haber profesionales inescrupulosos de las diferentes profesiones que te ayuden en cierta forma a proceder con un delito. Pero es muy difícil ir en este momento con dinero en efectivo, y en Estados Unidos es prácticamente imposible. Te miran raro en Estados Unidos. Claro, no puedes pagar. vas a pagar con un billete de $100. Te miran como diciendo, ¿por qué esta persona tiene que pagarme con $100? ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque nadie en su sano juicio andaría con $100 en el bolsillo pudiendo utilizar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Claro, pero te llega el resumen a tu casa y por ahí en el resumen aparecen algunos hechos. Algunas cosas tendrías que pagarlas en efectivo necesariamente. En ese sentido el blanqueo es una oportunidad, pero la calificación de la moralidad o no moralidad del planteo de un blanqueo me parece que excede el límite práctico y me parece que complica lo que es en sí mismo el blanqueo. Es la facultad del gobierno de otorgar un perdón en orden tributario, en orden al orígenes de los dineros, inclusive. Pero no con el condicionante de que no tiene que ser un origen ilegal, en el sentido de que no tiene que provenir de actividades ilícitas. Claro, exacto. Con esos condicionantes, pero en definitiva... Porque el anterior, disculpame te interrumpo, pero el anterior blanqueo, el de los edines, no importaba de dónde venía el dinero. No, por supuesto. No había ningún tipo Estaba de condicionamiento. más copiado de la ley del olvido de Gaspari de 1947 en Italia. Bueno, pero justamente la posibilidad del gobierno de otorgar un perdón incluye hasta el dinero mal habido, llegado el caso, y hubo situaciones en que se dio acá más con un grado de prolijidad y con esta sensación colectiva que tenemos de que la corrupción nos está excediendo como comunidad, es decir, tenemos un quantum de corrupción que excede el buen funcionamiento y hasta la supervivencia como comunidad. Está bien que lo hayan hecho con esta prolijidad, digamos, pero en sí mismo está la facultad del perdón otorgada desde el gobierno. Pero ojo, que hay un punto más importante todavía, no es que lo hace el gobierno, porque el que sanciona la ley es el Congreso. En definitiva, puede ser una iniciativa del gobierno, pero en definitiva está obteniendo el respaldo legislativo de quienes son los representantes del pueblo. Sí, pero dependiendo de la ley, si sale o no sale la ley. Hay que ver si están capacitados para entender esto. Ese es uno de los puntos. Y yo te pregunto... Pero es una facultad que tiene el Ejecutivo, proponer la ley, como dice bien da pena, y en última instancia obtener su sanción, y también el Legislativo tiene ahí la facultad de conceder ese perdón. Hubo otras, la condenación de pena también que tiene el Ejecutivo como facultad, es decir, la posibilidad de perdonar, entre comillas, por parte de la autoridad de gobierno correspondiente es un modo de ordenar humanamente el deambular de una comunidad. Es un ordenamiento que siempre tuvo el Bill of Rights que tenía el rey de Inglaterra para darle a determinada persona determinados espacios, inclusive de dejar de costado la ley para cierta actuación, las patentes de corso, finalmente es un perdón anticipado para algo que se va a hacer que en definitiva no es relativamente lícito. Bueno, y en Estados Unidos, por ejemplo, también con respecto a la pena de muerte, tengo entendido que los gobernadores tienen la posibilidad de conmutar la pena y darte y en Argentina el indulto. Sí. Porque lo que le podría pasar a uno de estos, de los que pueden estar en un lío, es que los condenen y el presidente después de la condena los indulte. Pues es una facultad del presidente de la República. Es una facultad, pero en definitiva esta es una realidad que hace a la posibilidad humana de la gobernabilidad de la propia comunidad por parte del que está ejerciendo el estado de gobierno, ¿no? El estrés que me produce el estado de eludir los impuestos. ¿Por qué no señalaste a Malano? De eludir y hablaste de Malano. Sí, pero ahora se la paso al doctor Toledo.
lo pasamos a un científico. Claro. El estrés que le produce eludir es más grande que el que te produce si tu señora te agarra infraganti con otra chica. Es un tema, no puedo medir porque las dos situaciones no las he vivido, pero de todas maneras creo... Bueno, espérate, baje los micrófonos, vamos al corte. No, acá creo que deben ser, obviamente, ambas son estresantes a un límite realmente interesante, pero igual, lo que pasó ayer en este hecho de López, parecía que había entrado en pánico, y, o sea, el estrés lo superó. Pasó el límite quizás de sentirse que estaba volviéndose loco. La actitud con que estaban relatando lo que le había pasado, cómo se comportaba. Y justamente, yo había escrito la editorial en base a eso. ¿Cómo puede ser que una actitud tan estresante y aparte sintiéndose quizás perseguido? Yo no sé si había alguna cuestión ya, si la justicia lo estaba persiguiendo. No le quepa duda. Creo que sí, ¿no? Bien. Me decía a mí que... Ese estrés sí tiene realmente un valor importante porque le hizo tomar... Si hay algo que a mi sensación, y esto es totalmente subjetiva, no digo que tenga ningún tipo de fundamento, desde que hay WhatsApp, todo el mundo, alguien sabe en algún lado todo lo que hablamos, todo lo que escribimos, todo lo que enviamos. Después, es como la FIP sabe todo. Lo que pasa es que no tiene los recursos necesarios, ni tampoco el interés de ahondar en todo. Entonces, la FIP, cuando pone de alguna forma el foco en alguien, cuando uno levanta, cuando uno gasta cosas que no tiene, entonces dice, a ver y ahí le trae todo, y ahí le chupa toda la información. Pero la información está. Lo mismo sucede. De repente salen escuchas de hace 4 años. O yo leo a alguna gente y dice, guardo el WhatsApp de hace 3 años. Yo no puedo guardar, pero alguien lo tiene en algún lado. Seguramente, tipo de cosas, sí. ¿No? Todo lo que está en la web está en algún lugar está guardado. Está guardado. Pero cada vez hay que portarse mejor, ¿no? Y estamos obligados. Pero no sé si es tan bueno portarse bien. ¿No es bueno mandarse de vez en cuando alguna transgresión para estar mejor? Desde el punto de vista psicológico, me parece. No lo sé, no lo sé porque uno puede evaluar eso. Es muy difícil. Pero son válvulas de escape. La persona que fuma, por ejemplo, sabe que le hace daño. ¿Pero por qué fuma? ¿Como una válvula de escape? Por la dependencia. Lo que pasa ¿Pero por es que la ansiedad también? Obviamente, pero la ansiedad es consecuencia de la dependencia. O sea, una vez que uno entró en la dependencia, es difícil escapar del estímulo. Porque determina un ciclo de neurotransmisores que eso no se pueden cortar de un día para el otro. Requieren todo un nuevo entrenamiento hasta que esos neurotransmisores se estabilizan. No sé si en el delito pasa lo mismo, porque quizás haya una sensación de placer en el delito, no lo sé eso. Me es muy difícil evaluarlo, nunca lo pensé tampoco. Pero veámoslo de esta manera, el estrés, y llegado a un límite, pasa al pánico. ¿Por qué? Porque consume la energía del riñón. El riñón tiene que ver con la seguridad, la voluntad y la estabilidad en las decisiones. Entonces uno pasa del miedo al temor y del temor al pánico. El pánico es una situación límite. Entonces nos hace tomar decisiones fuera de nuestro nivel de registro voluntario. Estamos en involuntario. Y en ese momento, cuando uno dice pánico, ¿qué es el pánico? Es el miedo de morir. Es lo más grave eso. Pero en el medio hay una escala de valores de gravedad o de evaluación clínica, que sería, por ejemplo, tengo una palpitación, no puedo tragar. Se me queda acá, doctor. Tengo algo que se me queda. ¿Y cuánto le pasa en el día? No sé, un montón de veces en el día siento que no me pasa la comida o me queda la sensación de que tengo comida y me ahogo. Y después se me pasa, pero en un momento me agarra la crisis y no puedo parar. O termino de comer y tengo que dar una vuelta porque siento que me va a venir algo, que me va a pasar algo. Bueno, eso es el ataque de pánico es una suerte, una preocupación por algo que uno cree que le va a pasar, por una amenaza. Siendo una amenaza que es inexistente. Claro. Pero la amenaza, en el riesgo de muerte, puede ser inexistente, pero dice, tengo miedo de morir, algo me va a pasar. Pero en estos casos que yo digo, tengo una palpitación, un poco de ansiedad, es un ataque de pánico pequeño. Y hay otros ataques de pánico que dicen, tengo miedo de volverme loco. Es común eso, es común. ¿En serio? Muy común. Sí, muy común. Inclusive se malinterpreta como crisis de epilepsia en algunos casos. ¿Pero volverse loco significaría perder el control de uno mismo? Obviamente. Perder el control sería perder el control de, por ejemplo, de hacerle daño a alguien, o perder el control sobre, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Tengo miedo de no poder controlarme. Y eso es común también.
Es una crisis de pánico también. Bueno, todo esto es una escala de menor a mayor, ¿no? Pero lo mayor que es el miedo a morir. Tengo miedo a morir en este momento y se quedan aislados. Quedan aislados en un lugar hasta que alguien los pueda ayudar un poquito y a veces no se dejan tocar. Esto es muy grave porque esos casos son a veces para internar. En el medio aparece todo un montón de circunstancias clínicas, palpitaciones, sudoración, ganas de vomitar, náuseas, dolor abdominal, ganas de huir de donde uno está, ganas de huir y no sabe por qué, y huyen. Bueno, todo esto es crisis de pánico. Y tiene que ver, obviamente, con una debilidad de riñón, que eso se va gestando de a poquito. Una personalidad ansiosa, que tiene algo de inseguridad, que después aumenta, tiene temor, miedo, y llega al pánico. Esto se trata, obviamente, con medicamentos, con farmacología, inhibidores de la recaptación de serotonina son muy buenos, y un poquito de ansiolíticos, pero si no, mucho mejor todavía, tratamiento magnético que borra el aspecto emocional y permite que estos circuitos de neurotransmisores llevarlo a la estabilidad en poquitos días. Por eso el dar medicamentos por ahí farmacológicos a veces complica en algunos pacientes y lo lleva a la cronicidad. Alivia un poco, enmascara los síntomas. Sí, pero le genera un síntoma de dependencia del medicamento. La dependencia es muy común, por eso aumentan las dosis, o en algunos pacientes le dan inhibidores de recaptación de serotonina y no le hace nada. Es porque el nivel es tan grande de noradrenalina y baja la serotonina que no llega a hacer efecto, tarda 3 meses en hacer efecto en este caso. Y hay que tratarlo con magnetismo. Al tratarlo con estímulo magnético, los pacientes responden más rápidamente y el estado emocional se recupera de un día para el otro prácticamente. El paciente puede volver por lo menos a su casa, estar estable y libre de crisis. Después se trabajará el riñón que está debilitado, dándole, medicamentos naturales para poder recargar la energía. Y una pregunta, ¿por qué alguien, por ejemplo, que le agarra un ataque de pánico cuando está frente a un examen o frente a un auditorio? ¿Qué puede suceder? Ocurre. ¿A qué le tiene miedo? No, eso se llama crisis de anticipación. ¿Pero a qué le tiene miedo? ¿Al ridículo? ¿A qué? A veces ya tiene una personalidad de inseguridad. Por eso es un riñón débil. Pero, o sea que ese tipo de patología está relacionado con el riñón. Directamente. Con el riñón. El riñón. ¿Y qué funcionamiento tiene el riñón? El riñón cumple en nuestra vida un papel fundamental. Nos da energía hasta el último momento. Es una pila. Ambos riñones no solo producen o están en el metabolismo del agua, también con algunos procesos hormonales, sino que retienen energía. Entonces, cuando nosotros suspiramos el último aliento, no hubo más energía de riñón. No sé, ustedes habrán visto a Cerati, que Cerati estuvo vegetativo, no sé cuánto tiempo, creo que no sé. 3 años. Varios años. 3 años. Es porque el riñón tenía suficiente energía para mantenerlo vegetativo. O sea, no es el corazón, sino que es el riñón. Es el riñón, obviamente. Entonces, mientras hay riñón y un paciente joven, va a durar mucho tiempo en estado vegetativo hasta que posiblemente pueda tener otras enfermedades, una neumonía que lo puede matar, pero en el medio, si hay un riñón estable, puede vivir mucho tiempo en estado de coma. ¿Y qué tipo de elementos ayudan a mantener un riñón sano, entonces? Justamente, la buena alimentación, o sea, una alimentación que esté libre, por ejemplo, de calorías falsas. Los azúcares le hace mal. Y le hace las mucho bebidas mal. Alcohólicas. Claro, y le hace mucho mal el frío. Al riñón. Y el dormir poco. Hay que dormir, por ejemplo, 6 a 8 horas, tener por ejemplo, una dieta estable, variada, equilibrada, que generalmente eso nos falta. Y aparte, no exigirnos, porque nos podemos exigir en tareas que sobrepasan nuestros límites. Entonces, esa exigencia la podemos mantener 1 mes, 2 meses, pero mantenerlo 10 años lleva a debilitar el riñón y también la energía sexual se baja. Por ejemplo, cortemos ahí. ¿Cómo no? Sí, cortemos ahí, entonces, si se corta la energía sexual, sonamos. Hay pacientes que, por ejemplo, ¿por qué no tienen rendimiento sexual? Varones. ¿Por qué? Porque el riñón no hay energía, ahorra. Entonces lo dedica a Pero otros si uno niveles. le incorpora calorías, ¿no importa? No importa, son calorías vacías. Entonces, ¿qué calorías favorecen el funcionamiento apropiado del riñón? Obviamente, las carnes, los vegetales, eso lo sirve. Pero las calorías una población, falsas, entonces, por la fundación que usted tiene, la fundación No Más Hambre, una población que pasa hambre, una población que está malnutrida, es una población insegura. Obvio, claro. Está llena de circunstancias que van a llevar a temor, y todo depende también de la energía propia, porque hay razas que pueden ser más resistentes que otras. De todas maneras,
tratemos de llegar a la individualidad. Hay personas que son más débiles de riñón que otras, por eso son más inseguras, tienen menos voluntad para hacer cosas y están más predispuestas a los ataques de pánico. Por eso los ataques de pánico se están enmascarados en muchas situaciones diarias que neurología, uno dice, ¿cómo ve un trastorno de pánico si es psiquiatría eso? Pero lo vemos porque se enmascara detrás de muchísimas patologías que parecen neurológicas y terminan siendo más psiquiátricas, ¿no? Está bien, o fisiológicas, como puede ser el funcionamiento del riñón. Claro, pero igual en medicina... Puede ser que todo, se me ocurre que la cantidad de trastornos que hay en el ser humano actualmente vengan condicionados por una mala alimentación también, en parte. Es una parte, la otra parte es el condicionamiento emocional, el condicionamiento, los factores genéticos. Hay muchas cosas, una química especial para cada paciente. No se enferma quien quiere, sino quien puede de algo. Sí, entonces, la verdad, hay veces que estás con toda seguridad, ¿viste? Y viene alguien con gripe y no te acerca, uno dice, sí, vení a saludar, y no se enferma nunca. Hay veces que uno está intentando protegerse mucho y cae enfermo por más que no toque a nadie, ¿no? Tal cual. Por eso la energía renal es tan importante mantenerla. Los sabios chinos decían que la sabiduría del hombre es mantener la energía renal hasta lo más fuerte que pueda hasta el final. Por eso llegar a 90 años no llega a cualquiera, y sano y que esté activo. Es todo un proceso de cuidado. Bueno, salvo Malano. Malano tiene como 90 y pico y lo vemos y está hecho un No lo sabía, pero bueno, lo felicitamos. Lo felicitamos. Por eso el cuidado requiere el cuidado muy importante del riñón. Ahí con la Fundación No Más Hambre, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el tema del hambre en el mundo? ¿Y cómo ves lo que pueden hacer las instituciones, por ejemplo, no convencionales o que no son, no las empresas, sino que pueden hacer todas aquellas organizaciones y que se puede hacer desde, suponte, de la misma radio o de la misma televisión? Seguro. Para terminar con el hambre o por lo menos acercarnos a un hambre cero, que es bastante difícil conseguir? Ahí hay que aplicar como el doctor la matemática, ¿no? Y desde cada lugar saber que 0 más 0 da 0, por lo cual cualquier institución, empresa, medio de comunicación que pueda aportar algo siempre es más que 0. Y nosotros nos tocó en Roma organizar el partido del Papa Italia-Argentina, a poco de asumir Francisco como Papa, y una de las ONG que el Vaticano apoya en la Argentina es esta Fundación No Más Hambre, que tiene que ver justamente con la recolección y distribución en todo el país de alimentos no perecederos. Desde nuestro lugar, de nuestros eventos, lo que hacemos es no solamente la comunicación de la Fundación, también hacemos una donación por cada entrada a la Fundación, y aparte hacemos que los miles de personas que se acercan al evento vengan con alimentos no perecederos. Después la Fundación tiene un acuerdo con camioneros donde se distribuyen en lugares donde están identificados que hay serios problemas de alimentos. Por supuesto, para nosotros no es un gran sacrificio porque ya el evento lo tenemos montado, por lo cual la verdad es que no hay gran mérito en eso, pero sí el poder involucrarse desde un lugar donde algo va a suceder y donde eso que va a suceder pueda colaborar con algo. Los eventos que hacemos normalmente son masivos, 40.000, 50.000 personas, y la verdad es que la gente que en su ticket ya tiene indicado que tiene que ingresar con un alimento no perecedero, la gente es muy voluntariosa y siempre se acerca con alimentos, y hay todo un equipo de voluntarios que a su vez con una camiseta identificatoria los recluta. No es un tema que a nosotros nos cueste dinero, pero sí en lo organizativo, porque hay que coordinarlo con la policía para saber por qué puerta tienen que llevar los alimentos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando te pones a pensar, muchísimas empresas, medios de comunicación, gente que no está ligada al medio, puede ayudar con el tema de los alimentos. En Argentina es un tema más serio de lo que nosotros imaginamos,
Y si bien nosotros no estamos en la política, ni muchísimo menos, recibimos informes de lo que está pasando y realmente es de mínima preocupante, ¿no? Entonces nosotros como privados, si se quiere, dentro de nuestra empresa, que es organizar partidos de fútbol, damos esta pequeña colaboración. Desde ya que si esto lo extendieras a nivel nacional, imagínate, todos los días que hay fútbol, si hiciera lo mismo, muy probablemente, en gran escala, bajarías muchísimo el tema del hambre. Y ese es como yendo a la matemática, 0 más 0 da 0, por lo cual cualquier cosa que alguien haga siempre va a ser mejor que 0, claramente. ¿Están vinculados con los bancos de alimentos que han aparecido? ¿Los bancos de alimentos que, por ejemplo, aparecieron en Estados Unidos? Mira, nosotros en realidad apoyamos a la fundación y ellos nos han dado el privilegio de ser cancilleres representando a nivel comunicacional todo lo que hace la fundación. De hecho, hace poco estuvimos en el Congreso de la Nación informando y cuál fue el éxito de este pequeño emprendimiento, que ellos también lo están haciendo con los recitales de rock, con Fuerza Bruta, con algunos con Coldplay, cuando vino a la Argentina. Entonces, el mismo formato que hacemos nosotros en los partidos, ellos los hacen con los alimentos. Ellos tienen información de dónde están todos los puntos del país donde más es necesario el tema de la recolección de alimentos. Y ellos, todos estos eventos en masa, los llevan a esos lugares. Te voy a dar un dato, ¿no? Los comedores de Cáritas multiplicaron del 2013 ahora por 4 la cantidad de gente que va a comer a esos comedores. Es un dato. Es un dato así como para agregar. No, quería recordar que está hablando es Guillermo Tofoni, que además cuando dice nosotros habla desde la empresa World Eleven, que es la que organiza estos espectáculos. Y estoy viendo en una revista que también él es parte, que se llama Sport and Economy, que nos trajo, que se está como poniendo de moda algo alternativo que habitualmente se charla en este programa, y en este caso es Hospitality, que es algo que tiene que ver con los escenarios que van más allá del partido en sí y el estadio. Contá un poquito. Mira, es una tendencia que... Parecido al FanFest. Es parecido al FanFest. De hecho, nosotros de alguna manera tomamos el modelo de FIFA que empezó a proyectar en el 2002, que lo vio reflejado por primera vez en el 2006, en el Mundial de Alemania, donde por primera vez se crearon los llamados Hospitality. Un lugar, si se quiere, distinto, donde la familia o las empresas pueden ir a concurrir al evento desde un lugar totalmente confortable, donde tiene catering, bebidas, donde puede pasar 2 horas, 3 horas antes del partido, 2 horas post partido. Este modelo llamado Hospitality a FIFA le ha representado un ingreso millonario y multiplicador. En el primer año de su invención, vamos a ponerlo así de esta manera, en el 2006, con una facturación de 100 millones, llegando al 2014 con una facturación de 400 millones. Y esa tendencia va en aumento. El fútbol, de alguna manera, tomó el modelo americano de lo que pasa en los partidos de béisbol o en los partidos de fútbol americano, donde donde la mayoría de los estadios están configurados con suites, donde esas suites que tienen capacidad para 10.000 personas representan el doble de las otras 60.000 normales. Por lo cual, la mayoría de los estadios en los Estados Unidos están realizados y construidos en relación al Hospitality. Claro. Eso en la Argentina estamos años luz, porque no sucede, no hay ningún estadio en la Argentina que tenga ese modelo. Yo creo que equivocadamente, porque con un buen plan de negocios, Argentina tiene las empresas y empresarios suficientes como para, por ejemplo, animarse a hacer un estadio de $500 millones. Es decir, ¿cómo lo pagás? Es una cuestión matemática. Pasa la matemática, sí, bueno, las empresas, esta suite la puede pagar X, tantos son los partidos por año, y yo te puedo asegurar que en Argentina una inversión de esas características, un estadio, lo pagás en 5/6 años. Es una cuestión de decisiones. Nosotros, desde nuestro pequeño lugar, en los pocos partidos, porque en realidad los nuestros son partidos amistosos, no son los partidos oficiales. Claro. Por ejemplo, en Córdoba, esa foto que ves en la tapa de la revista, tuvimos que luquear un gimnasio donde se usa para básquet, y lo transformamos como si fuera un salón de fiestas. Entonces la gente entraba como por un túnel con luces,
donde tenían un catering, donde vinieron los jugadores y hicieron un meet and greet, donde fue totalmente distinto y no te daba la sensación de que estabas entrando a un estadio. Ahora bien, montar eso fue costosísimo porque tenés que armar algo que no existe. Ahora, si existiera el lugar, solo sería un bonus muy lindo. Como vos decías, partido de NBA vas y no solo el evento, todo el entorno. Tenés un ejemplo extraordinario en Inglaterra, porque el Manchester United empezó con un sector de hospitality para 400 personas, donde cobran entre 200 y 400 pounds, algo así como serían 6.000 pesos. Más o menos. Y hoy tienen un sector de hospitality para 9.500 personas. Claro. Eso sería bueno para exponer. Viene el Foro Económico Mundial y en Colombia Macri pidió que el foro se haga en Argentina. Recordemos que en julio se hace el Congreso Internacional de Finanzas y el doctor José da Pena, que recién se acaba de retirar porque tiene que ir a dar clase, jurado, va a ser uno de los expositores argentinos y el que va a comandar el equipo argentino que va a exponer en el Congreso Internacional de Londres, que empieza el 29 de julio del 2016. Va a haber algunos invitados especiales a ese evento y seguramente son los más importantes. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente que le tocó en el 2015, el doctor Vieito, que es una persona muy reconocida en el ámbito financiero, y lo entrevistamos directamente en el bar de la UCEMA y cumplimos también con el cupo femenino, porque un 30% de la entrevista lo hizo alguien que no es de esta profesión, sino que es abogada y mujer, para cumplir con la pauta. Entonces, ahí tenés alguna serie, te dimos algún dato de lo que pasa en Cáritas. También hay comedores de los chicos, ¿no?, en Villa Ballester, que nuestro amigo Jorge Sujoy lo asesora y va pidiendo, y tratemos de darle el número de él, que es 4753-4399, para los que quieran dar. Vemos que puede hacer este sistema de no hambre para esos chicos, y seguramente el doctor Malano algo le va a agregar con respecto a esta parte. El ámbito de este centro que se llama General Belgrano en San Martín, trabaja con chicos de la calle, pero hasta los 11 años, y procura reinsertarlos en hogares alternativos para que produzca toda la formación secundaria, el estudio secundario desde allí. Y producto de la necesidad de un fenómeno que se ha extendido en los últimos años, largos más de 10 años, las madres niñas también tienen un área para hogar de madres solteras, donde acompaña a la madre al hijo hasta que pueda desarrollarse económicamente como para autosustentarse, ¿no? Procuran edificar algo que se ha perdido por esta conducta asistencial para vencer el hambre o el estado de pobreza, que es la cultura del trabajo. Allí les enseña a trabajar, les enseña a autosostenerse en lo mínimo, digamos, pero que hace a poder mantener digna la supervivencia desde la individualidad. Un poco lo que preguntabas vos, Eduardo, algunas reflexiones sobre lo que es la huerta personal, la huerta individual, la huerta familiar, como un camino para producir un alimento inmediato que no va a suplir todas las necesidades, pero va a paliar los casos que están abundando de extrema pobreza, donde el ser humano en la ciudad, en definitiva, se encuentra en un estado de indefensión extrema, cuando accede a esa extrema pobreza de no poder encontrar soluciones para el alimento cotidiano. Algunas políticas de gobierno hubo, inclusive en nuestro medio, o sea, Duhalde, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, generó la huerta en tu casa, y era un proyecto político que los centros políticos le daban a los vecinos las semillas y le daban una instrucción básica, que habían hecho un acuerdo con INTA, la instrucción básica para poder producir un cultivo mínimo de huerta.
Y era tan grande la falta de hábito hacia el trabajo que la gente en realidad retiraba esas semillas y esos también le daban agroquímicos para apuntalar la fertilidad, que los vendían, o sea, producían con la venta un dinero corto para alguna alternativa no alimentaria. Esto en definitiva demostró que hemos llegado a destruir en forma extrema al trabajo en la conciencia de la gente como camino para salir adelante de la miseria, ¿no es cierto? Es decir, no podemos acusar a la gente o culparlas de esa actitud destructiva. En realidad, el dualdismo tuvo una idea inmediata de solución cuando estaba con ese minuto, la mujer manejaba las manzaneras como un modo de darle la solución al vecino, y se encontró con un estado de pérdida de vocación de trabajo mucho mayor de lo que pensaba, no estaba dentro del programa. Esto generó que abandonara la política. El gobernador, finalmente la gobernación de Buenos Aires abandonó esa política porque al final concluía con un resultado de generar efectivo para alternativas no alimentarias. Exactamente, esas alternativas que se transformaron en no alimentarias, seguramente a veces la educación y la cultura ayudan a volver a entrar en el mundo del trabajo. Y nuestro invitado, ¿no? Guillermo Tofoni, es representante de la Universidad de Barcelona. Digamos que en 1995, invitado por la Universidad de Buenos Aires, en el caso el decano era el doctor De Grossi, Carlos De Grossi, vino alguien muy importante de la Universidad de Barcelona, que es el doctor Salvador García, que tiene una curiosidad, ¿no? Es médico y fue a hacer un doctorado en economía nada menos que en Harvard. Y por supuesto ingresó, dio el curso acá, donde se habían invitado 22 personas, todos que eran profesores titulares de alguna cátedra, con lo cual no solo demostró que era buen médico y buen economista, sino que era difícil manejar a 22 que son bastante egocéntricos cuando vos llegás a titular de cátedra, ¿no? Te doy dos noticias cortitas. ¿Qué vas Dunga a no es más el técnico de Brasil. ¿Lo echaste vos? No, lo echó la situación de quedar afuera de la Copa América y... Tenía troncos. Sorpresivamente Pablo Guede presentó la renuncia y no es más técnico de San Lorenzo. Pero ahí tenés trabajo. No, yo no quiero ser técnico. ¿Cómo no querés ser técnico? Ya tengo demasiadas cosas y me tengo que cuidar el riñón, porque lo que dijo Luis Toledo me preocupó un poquito ahora. No está bien. Empezar a comer mejor. Yo no voy a decir... Yo recibí personalmente las quejas hoy en el teléfono del estudio sobre su persona. Bueno. Pero no las voy a decir. No voy a decir nada. ¿No tiene algún espectáculo para llevarme? Sí, pero tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa... ¿Usted tiene pausa? Sí, después de la pausa te voy a leer la agenda que nos brinda tan gentilmente Te Hago la Prensa. Igual te digo que si querés entres a noticiasyeconomía.com.ar y ahí vas a encontrar un montón de cosas para ir a ver y para poder compartir con tu familia. Digo que se quejaron de usted por la página esa, ¿eh? Todo el mundo se queja de mí. El doctor Dapena y el doctor Sosa se quejaron de que usted no le subió ese último paper de trabajo. Yo se lo digo acá en el aire para que después no vean. Yo estoy ofendido porque Dapena publicó en La Nación antes de dármelo a mí. No, pero se copió. Le voy a decir que se copió de usted. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomía.com.ar. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM1220 Ecomedios.
Bueno, seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Estamos hasta las 14 horas. Le agradecemos mucho a Javier Martínez en la edición y en la buena voluntad de siempre cada programa. Ahora vamos a hacer una nota distinta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de hongos. Y cuando digo hongos, no digo hongos como los que yo tengo entre los dedos del pie, sino hongos comestibles. Está acá la persona encargada de Hongos Porto, que nos va a venir a contar un poquito este emprendimiento que logró hacer que ese producto de élite que yo recuerdo cuando era chiquito, que comer un champiñón o esos hongos imposibles, sean masivos y sea algo que lo podemos ver en la mesa de cualquier familia, incluso en cualquier ensalada, y en estos puestos y estos mercados que se están haciendo habitualmente. Hongos Porto lidera las ventas. Lo puedo decir yo porque yo lo he visto y así como llegamos a él. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por el halago. Empiezo colorado la nota. Es real esto. Bueno, contá cómo es esto, lograr que el hongo realmente se popularice. Era como un producto de élite en un momento el hongo. Sí, tiene que ver un poco, acá no había cultura gastronómica ni de incluir este tipo de alimentos en las dietas. Nuestra empresa desde el año 93 fue creciendo, empezó en forma más incipiente, uh-huh. y fue creciendo a medida que fue creciendo también el consumo. Fue apoyando que crezca el consumo, difundiendo. ¿Sí? Hace 4 años, cuando ya la empresa tenía un tamaño considerable, nosotros decidimos salir como más masivamente al país, digamos, porque nosotros tenemos alcance nacional, a comunicar cómo se comen los hongos. Claro. Básicamente, entonces eso, y apoyado mucho por los cambios de hábitos que hubo de cuidarse más en la comida, en comidas saludables, la gente empezó a probar, y bueno, y hay otros productores, por supuesto, y bueno, gracias a Dios nosotros somos los líderes del mercado. Ahora, mi pregunta es, ustedes, además de ser los vendedores de estos hongos, los producen, los cultivan de cero, toda la cadena pasa por ustedes. Sí, nosotros somos los productores. Nosotros, nuestros productos se consiguen en los mercados centrales, uh-huh. o en todas las supermercados, hipermercados, las grandes cadenas, estamos en todas, o hacemos acciones puntuales en forma de difusión, como dijiste, en las ferias, que eso nos acerca al consumidor y probamos nuevos productos, porque además de hongos comercializamos otros productos, somos productores de hongos, y como pudimos desarrollar distribuidores en todo el país, tenemos línea de productos que son todos productos que nos procuramos de cuidar mucho la calidad, nos asociamos a otros productores y lo incorporamos en nuestra línea de productos. Claro. Tengo una pregunta porque acá en la mesa hay productores de aromáticas y demás, como Ricardo Malano, que lleva adelante un emprendimiento de aromáticas. Muy interesante. ¿Dónde es la zona donde ustedes producen los hongos? La planta está en Escobar, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y eso que ustedes puedan producirlos permitió que bajen los costos Yo estoy equivocado, cuando yo era chico, comer un champiñón era carísimo. No, sí, tiene que ver porque particularmente tiene un costo muy, muy grande de inversión hacer champiñón. ¿Por qué? Porque es un tipo de hongo que requiere parámetros controlados, y esos parámetros se logran con cámaras, con detectores de humedad, y todo eso requiere ese equipamiento especializado que hay que invertirlo, digamos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo en inversión. Quizás hay otros productos que para empezar lo puedes hacer en forma más casera. Acá lo puedes hacer en tu casa, pero necesitas una cámara, ¿me entendés? O sea, el hongo no se cultiva. Este tipo de hongo, que
por la producción que tenemos nosotros una producción industrial de hongos frescos, nosotros hacemos todo el proceso, formamos del compostaje, sembramos, bueno, obviamente después cosechamos y distribuimos. Ahora, Martín, Pautazo tu apellido. Sí, señor. Martín, para la audiencia, sí. ¿Ustedes producen hongos? Sí, señor. ¿No producen o sí producen también la variedad de las setas? ¿Eso lo producen? Gírgolas. Ah, sí. Las gírgolas en este momento, no, nosotros no producimos gírgolas. ¿Hay una diferencia, si la podés explicar gruesamente? Sí, la diferencia es que son diferentes tipos de hongos. Nosotros somos productores de hongos champiñón de París y de hongo portobelo, que es champiñón portobelo, que es otra cepa de champiñón que se producen con la misma técnica. ¿sí? Después tenemos... Que son los hongos que parecen un paragüita, digamos. Exactamente, los blancos, los más conocidos. Los más se parece más a la caja de a la casa de un pitufo que a un paragüita. Sí. pero vienen vacíos, aclaremos. Pero después están toda la línea de lo que se llaman setas en claro. España, ¿no? Nosotros no producimos ese tipo de hongos, sí comercializamos uno, que es la gírgola. Ajá. Tenemos un acuerdo con un proveedor, sí, que nos produce lo que nosotros tenemos. Y además tenemos otros productos, como dicen, tenemos tomate seco, tenemos hongos secos también, correcto. Que esos son otros hongos que sí que se recolectan, y también tenemos, y próximamente, y esto casi una primicia, si se permite, estamos lanzando un aceite de oliva saborizado con hongos portobelos y saborizado con tomate seco, que, digamos, acercando un poco a lo que queremos transmitir con la filosofía de nuestra marca, que es, digamos, saber vivir mejor es nuestro eslogan. Sí. Entonces, sabores naturales, claro, y ricos en una cena común. Ricos y saludables y bueno, nada, que te ponga un gusto. Te genera una sofisticación de la gastronomía cotidiana que es muy, muy gratificante, ¿no es cierto? Exactamente. Bajar la gratificación gastronómica a nivel masivo es que le resulte fácil a la gente en el plato cotidiano sofisticar un poco la gastronomía, siempre es gratificante. Esto del hongo en nuestra cultura gastronómica no estaba incorporado, digamos, estaba incorporado pero escasamente. Implicó un trabajo de marketing paralelamente de todos ustedes, los que producen hongos, para meterlo en la cultura cotidiana gastronómica, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Particularmente yo soy el jefe de marketing de Porto, que es nuestra marca. Y sí, lo que trabajamos muy fuertemente es en enseñar a utilizarlo, porque la gente quizás lo conocía, pero al día de hoy hacemos degustación en los supermercados para mostrar, y se acercan a algunas personas preguntando si no son venenosos. Un alimento que está probado, que tenemos todas las, digamos, está en regla para estar en cualquier góndola, pero inclusive exportamos nosotros. La creencia sí es difícil de sacar, pero esto yo tenía en la cabeza que era carísimo y que había algunos que eran medio venenosos, entonces ante la duda... Estos son hongos comestibles, digamos. Claro, claramente, y tenemos procesos certificados de calidad en el proceso, nuestra empresa estamos certificadas, digamos, pero eso cuando la gente se lo explicás y le haces ver un poco cómo es el producto, lo entiende y se acerca y le da una chance, y después cuando lo prueba, que eso nosotros nos dimos cuenta, la gente quiere probarlo y saber si es rico, entonces nosotros nos enseñamos a cocinar. Correcto. Y ahí, bueno, fue creciendo, y el cambio también, algo que es a nivel mundial, el cambio en la conciencia de la alimentación, también impulsó nuestro producto. Sí, porque digamos el hongo en la cocina española e italiana no es tan abundante. En la italiana sí. Abunda más, pero en nuestra cultura gastronómica no lo teníamos incorporado. No, para nada. Martín Pautazo está acá, responsable de Hongos Porto. Una sola preguntita porque ya se nos acaba el programa, después cerramos con vos, Ricardo. Si querés no hace falta que hablemos de números, pero hacémelo en alguna metáfora. Sí. Del día que empezó este emprendimiento, que podríamos decir casi basado en la ilusión, porque decir voy a imponer o voy a lograr que Hongos Porto sea un producto que está en la mesa de cualquier persona, como dice Ricardo, es una ensalada cotidiana, al día de hoy, ¿cuánto tiempo y cuánto creció esa idea, que no sé quién la tuvo inicialmente o con cuánta gente arrancó? Sí, bueno, la empresa inicialmente es de origen chileno,
Raúl Sánchez, que sigue estando con nosotros, mando un saludo a Raúl, que se lo está escuchando, avisa que venía para acá. Bueno, ellos empezaron acá con una producción de 40 toneladas. Hoy estamos cumpliendo 23, 24 años, estamos en 150, para decirte lo que ya estamos estandarizados, 150 toneladas, y trabajamos en aumentar esa cantidad, invirtiendo, mejorando las técnicas y demás. No somos el único productor, entonces, pero bueno, ahora... Pero creció considerablemente. Creció muy considerablemente, sí, con todos estos factores, nosotros empujando, porque nosotros empleamos 130 personas, que es algo que está bueno decirlo, a nosotros nos enorgullece que podamos tener toda la gente trabajando en nuestra empresa y nada, apostando al producto y a esta filosofía. Excelente. Bueno, es Martín Pautazo. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Eduardo Corrado se me fue, así que vamos a... fue a comprar hongos. Vamos a cerrar el programa recordando que todos los miércoles de 12 a 14 pueden escucharnos acá en Ecomedio, Café, Finanzas y Reflexiones. Hoy tuvimos la presencia de Guillermo Tofoni, que es agente FIFA y además es directivo de la empresa War 11, que organiza eventos mundiales. Un Guinness Record que estuvo con nosotros, el médico neurociencista Luis Toledo, que también estuvo hablándonos un poquito de estrés. Está Martín Pautazo, que es el responsable de Hongos Porto, que nos contó su historia. Si puede, va a volver otro día con un poquito más de tiempo a charlar un poquito más sobre producción en Escobar de hongos y de portobelos, que lo podemos unir con la producción de aromáticas que tiene acá Ricardo Malano. Y nos vamos a ir porque ya viene el programa de Independiente al Rojo Vivo, pero antes nos vamos con el cierre del benemérito Eduardo Francisco Pontifex Corrado. Bueno, eso me gusta ese título, me gusta, y vamos a tratar de resumir. Y en ese resumen vamos a decir que pasamos del tema de las finanzas, pasamos de las formas de vida en la Edad Media y en el 1600, tocamos lo que es el pánico y el pánico que le toca a cada uno. También les hablamos de los próximos congresos en economía y finanzas que va a haber, y por supuesto el doctor Malano tocó así como en radio, en poquitas palabras, en 7 palabras, tocó lo que es la ley penal tributaria y además de otros conceptos. Por supuesto, hoy tenemos que irnos con algo que alguna vez dijo Borges, pero lo vamos a dejar en la imaginación de la gente. Y seguramente algún tango de Salgan que juegue con el hambre y con el porteño. Y con esto nos vamos hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.